Buenas noches, Paula. ¿Estás por ahí? Acá estoy. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a Hola, todos. Paula. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por aceptar dar esta charla para conversar un rato. Buenas noches a todos. Buenas noches, Mauricio. Gusto verte. Y bueno, colegas, hoy vamos a estar con Paula. Tiene unas cosas que decirnos interesantes, pero ante todo quiero presentarla, o más que presentarla, quiero que ella se presente un poco qué es lo que haces en tu día a día, qué tipo de usuarios son los que ves y cómo es que has estado trabajando durante este tiempo. Bueno, yo me dedico a la parte musculoesquelética, me recibí hace 10 años, trabajo en la parte privada y normalmente mis pacientes son algunos agudos y también trabajo con personas con dolores persistentes. Y mi modelo de atención es personalizado, puedo trabajar con una persona por hora aproximadamente, y bueno, trabajo con terapia manual y también con movimiento. Eh, hace, hace un rato estábamos hablando y hablabas un poco de esta transición, de este modelo biomédico a bueno, un modelo más holístico, un modelo más centrado en la persona. Cuéntame un poco acerca de eso, a ver. Quizás para los Bueno, colegas que todavía están en esa transición y quieren dar el salto a un cambio, ¿no? bien. Bueno, yo te contaba que yo me recibí, me formé en realidad con un modelo biomédico hace 10 años y empecé con la parte de fisioterapia. Y empecé a trabajar en algunos centros, hice mis prácticas en centros con fisioterapia y después trabajé en algunos centros privados trabajando con la fisioterapia. Y la verdad que no me sentía muy cómoda con esa atención, con atender a varios pacientes al mismo tiempo, por ahí 5 o 7 personas al mismo tiempo. La verdad que para mí era demasiado y sentía que no podía realmente dedicar una buena atención. Entonces, ahí tuve como un bajón en mi carrera y bueno, después fui encontrando herramientas como la terapia manual, que me ayudaron un poco a salir de ahí, y también tuve la posibilidad de empezar a trabajar con una persona a la vez, que fue esfuerzo, pero lo pude lograr, y la verdad que ahí me empecé a sentir mucho más cómoda. Y hace poco, la verdad que hace 2 años, me encontré con este modelo biopsicosocial que también, como te decía, me llamaba la atención, porque cuando escucho de que hace más de 20 años que este modelo está, yo decía, qué loco, porque nunca lo escuché. Entonces, bueno, la verdad que igual me generó mayor coherencia con lo que yo quería y con lo que yo pensaba, así que realmente me metí de cabeza y estoy como aprendiendo mucho sobre este modelo. Y hacia Ah, ese lado voy. creo que el modelo biopsicosocial creo que es de 1978 con Engel, ¿no? O sea, él lo propone hace muchos años, pero lamentablemente no ha sido aplicado dentro de la práctica clínica, ¿no? En especial el cuidado de las personas con dolor persistente. Y bueno, ahora tenemos el boom de las redes sociales que nos ha permitido acercar, y en estos 2 años o este año y tanto de pandemia, creo que eso ha ayudado a que las personas conozcan un poco más, y eso es bueno para nosotros como profesionales porque vamos creciendo y vamos también intentando hacer mejor las cosas, ¿no? Ahora, lo que se hace ahora probablemente en un par de años cambiará de alguna forma, pero al menos es lo que tenemos ahorita, ¿no? Totalmente. Genial, Paula. Bueno, Paula va a compartir algunas diapositivas, va a hablar con algunas diapositivas, y si tienen preguntas, levanten la mano o escriban en el chat y le hacemos llegar. Adelante, Paula. Muy bien. Bueno, entonces, Empezamos por el final.
Sí, empezamos por el final. Ahí estamos, ahora sí. Estamos. Bueno, entonces voy a acomodar esto aquí. Entonces, la propuesta de esta charla era la autonomía de la persona como objetivo de nuestro tratamiento. Entonces, la primera pregunta que se me venía es, ¿realmente cuál es nuestro objetivo terapéutico? Si nosotros lo pensamos antes de comenzar a intervenir, a interactuar con un paciente, y si estos objetivos tienen más que ver con nosotros, si tienen que ver más con los objetivos de ese paciente, si tienen que ver con quitar el dolor, o tal vez otros síntomas, o recuperar la funcionalidad, o tal vez otros más, ¿sí? Entonces, es como plantearse esto, o sea, ¿dónde vamos cuando comenzamos con un paciente? Y bueno, creo que la autonomía de la persona es clave en nuestro tratamiento. Ahí está. Entonces es un objetivo fundamental al cual dirigirnos. Busqué diferentes definiciones de autonomía y una de ellas se acercaba más a nuestro ámbito terapéutico y dice que es el conjunto de habilidades que cada persona tiene para hacer sus propias elecciones, tomar sus decisiones y responsabilizarse de las consecuencias de las mismas. Entonces, por ahí es llevarnos a una reflexión de si esto ocurre en nuestros procesos terapéuticos. Si podemos llegar a que la persona realmente pueda elegir y pueda responsabilizarse. Entonces, yo pensaba que hay situaciones que nos van a ayudar a favorecer a esa autonomía y otros que nos van a interrumpir. ¿Cuáles son estos interruptores? Dentro de ellos, acá he podido plasmar los del lenguaje médico o etiquetas diagnósticas. Esto que por ahí los profesionales de la salud solemos transmitir a la persona, como por ejemplo, tenés un pinzamiento, o como hablamos recién, rosa hueso con hueso, o tal vez alguna palabra que tenga que ver con la fisiopatología que está sufriendo la persona, y que tal vez puede llegar a asustar a esa persona en llevar su proceso adelante. ¿Cierto? No solamente palabras, sino conceptos. Cuando como profesionales de la salud le explicamos a la persona que su dolor, cuando tiene que ver con el dolor, está relacionado con la parte estructural, con patologías estructurales, y nos quedamos nada más que ahí, bueno, es esto del modelo biomédico, donde la persona se queda justamente con esto, con esta parte más reduccionista de lo que está ocurriendo. O tal vez, otro concepto, tiene dolor y en esa zona tuvo una lesión previa. Entonces adjudicamos ese dolor a lesiones previas que están ocurriendo. Bueno, todo esto interrumpe este objetivo. Experiencias previas de la persona. Si esa persona ya tuvo lesiones similares u otras lesiones, y cómo las vivió, cómo las pudo transitar, o tal vez si tenía algún familiar, una madre, o alguna persona muy cercana que sufrió alguna situación similar, bueno, puede tal vez tener la creencia o adoptar esta experiencia anterior para la situación actual que está viviendo, lo cual a veces puede no favorecer a su proceso. Opiniones, consejos de pares, esto que decimos, nunca falta ahí la vecina, o tal vez la abuela, alguien que nos esté diciendo tenés que hacer tal cosa, o a mí me pasó lo otro, no vas a mejorar, te va a llevar 1 año, 10 meses. Entonces, bueno, por ahí son situaciones que pueden también interrumpir este proceso o generar evitaciones de avances. La parte de la información en Internet, que hoy tenemos tanto acceso a tanta información variada, también puede generar confusiones en la persona y puede traernos algunas creencias
que no favorezcan a esta recuperación. Expectativas desmedidas, es muy importante poder hablar con la persona que está en nuestra consulta, porque por ahí no sabemos si esa persona está esperando tal vez poder descansar bien, o tal vez su intención es levantar 100 kilos. Entonces es muy importante poder bajar a esa persona a la realidad, a lo que pueda llegar a ocurrir, y poder poner, bueno, objetivos en conjunto. Bueno, acá hay una tormenta interesante en Mendoza, no sé si se escuchan los truenos. Pensé que era que alguien Bien, tenía el micrófono abierto. Tremenda, no, tremenda son tormenta. truenos, Bueno, es acá una tormenta, sí. Sí. Adrián nos dice que las experiencias previas también es con experiencias con los profesionales, es una pregunta. Y también que una afirmación que hace que información no es conocimiento y es totalmente cierto y válido, ¿no? Totalmente, así es, exacto, exacto. Sí, sí, justamente no es lo mismo. Bien. Después también, esto que te contaba que por ahí yo lo aprendí hasta en mi propia formación, esto de hacer foco en las deficiencias de las personas, poder encontrar ahí las asimetrías, te falta esto, y encima sobre todo se lo decimos a la persona. Entonces, vamos hablando y le vamos encontrando todo lo que no es bueno en esa persona, y yo cuando me he puesto en ese lugar de esa persona que está recibiendo toda esta información, realmente puede ser muy paralizante y realmente interrumpir mucho los procesos y esta posibilidad de generar una elección propia, bueno, se va disminuyendo, reduciendo esa posibilidad. Prohibiciones. Eh, a mi consulta llega mucha gente bueno, que ha pasado por ahí por otros profesionales de la salud y que me dicen, tengo una hernia de disco, por eso no me flexiono nunca más, no me agacho, no levanto bolsas de supermercado, o no sé, no corro más, bueno, no levanto más a mis nietos. Hay muchísimas situaciones bueno, que vienen indicadas por ahí por algún profesional y que tienen que ver con esto, con por ahí prohibir. Dependencia terapéutica. También creo que es una reflexión para nosotros, para los profesionales de la salud. Este, este ítem tiene que ver mucho con lo que nosotros hacemos en la consulta, ¿no es cierto? Si nosotros estamos enfocados en trabajar solamente los tejidos y en quitar esos síntomas y nosotros le enseñamos al paciente de que tiene que venir hasta que ese síntoma se resuelva, o situaciones que me ha pasado de escuchar personas que me dicen, yo voy una vez al mes eh, al profesional de la salud por prevención, porque sé que tengo que ir. Entonces, bueno, esa es otra condición también muy frecuente. Así como también he escuchado profesionales que dicen de que tienen que ir de por vida a algún terapeuta. Y bueno, estas son todas situaciones que se van sumando a estas interrupciones. Tratamientos pasivos tiene que ver también con esta dependencia terapéutica, ¿sí? Quedarnos nosotros como el centro de la terapia y como los sanadores o como los causantes de la salud, como quienes mejoramos la salud. Bueno, generar tratamientos pasivos y que la persona realmente tal vez esté mirando el celular o pensando en otra cosa, no colabora en absoluto. Bueno, y las propias creencias de la persona sobre sí misma y sobre la situación, ¿cierto? Esto de si la persona piensa que puede, de que puede salir, de que va a poder avanzar, de si cree que esa situación es superable o no. Todas estas situaciones, la catastrofización justamente, que la persona piense
que no va a poder salir de su dolor o de su patología, justamente interviene en los objetivos que podamos lograr para que pueda salir, lograr independizarse, ¿no es cierto? Como esta autonomía. Entonces, estos son para mí como interruptores claves. No sé si alguien más quiere aportar algún otro que suele ver en la terapia, o que quiera compartirnos. O vos, Miguel. Bueno, sí, claro. Bueno, acá básicamente es cómo enfocamos el tipo de tratamiento, ¿no? Si hacemos un tratamiento más pasivo, más dependiente, o un tratamiento más centrado en la persona, donde el centro del proceso de rehabilitación sea el individuo. Y también el lenguaje, ¿no? Qué importante es cómo comunicamos los hallazgos, tanto en imágenes o los hallazgos que hacemos a través de nuestra evaluación. Si nos centramos mucho en el movimiento, estaremos indicando que hay un movimiento bueno y un movimiento malo, cuando lo malo es no moverse. Cualquier movimiento ya va a estar bien, dependiendo de que si estas personas tienen pensamientos catastróficos, kinesofobia, dependiendo de estas variables psicosociales que puedan estar dentro de esta experiencia dolorosa. Pero importantísimo esto lo que acabas de nombrar, los interruptores, que creo que si nosotros somos más conscientes de estas condiciones, podemos generar una mejor alianza terapéutica, generar un mejor razonamiento clínico y tener mejores resultados, y a veces sin necesidad de muchas técnicas o de muchos procedimientos, ¿no? Como hablabas acerca al inicio de la fisioterapia en sí, que es el poner agentes cuando a veces ni siquiera es necesaria. A veces en el dolor sin daño, centrarse en el tejido o únicamente en el tejido no nos va a llevar a soluciones muy, muy satisfactorias, ¿no? Espectacular. Exacto. Sí. Bueno, entonces ahora vamos a todo lo que nos va a ayudar, a estos facilitadores de la autonomía. Como principal, la educación. La educación yo creo que englobaría al resto y creo que la educación empodera y que sobre todo dignifica, nos dignifica. Entonces, creo que tiene que ocupar un rol importantísimo en la terapia. Y creo que de él se pueden desprender varios de estos ítems. Tener un lenguaje positivo y empoderador va a ayudar muchísimo a que esa persona también retome su confianza, que muchas veces la va perdiendo por todo esto que hemos estado hablando anteriormente. Entonces va a permitir que la persona se pueda parar y en sí misma pueda confiar en lo que está viviendo y a partir de ahí poder empezar a moverse. La escucha y el acompañamiento, sumamente importante, esto de nosotros como presencia terapéutica, de poder estar como este modelo de escucha, de poder estar presentes, atentos, mirar a los ojos, mirar a la persona, estar concentrados en lo que está ocurriendo y en la experiencia que está viviendo esa persona. En vez de estar por ahí, no sé, pensando en el celular o en la persona que viene, sino realmente poder conectarnos con esa persona, creo que tiene un valor muy importante en la terapia y que se nota un montón. Aparte, a partir de una escucha activa, podemos darnos cuenta de un montón de cosas que suceden y que le suceden al paciente. Podemos conocer su entorno, podemos conocer sus miedos, podemos conocer sus expectativas, y en base a eso, justamente planificar nuestro tratamiento y nuestro abordaje. Esto de la responsabilidad, de hacer responsable a la persona de su propia salud. Creo que llevamos muchos años de lo opuesto, esto del tratamiento pasivo y la dependencia terapéutica. Entonces, poder lograr que la persona se responsabilice y dejar de escuchar frases como me tiro a la camilla y saname, o hacer lo que tengas que hacer, sino justamente que esa persona pueda empezar a actuar y ser activa. Ver la terapia como proceso, importantísimo, esto que
que decíamos de que estamos viviendo tanto en la inmediatez y queremos resultados por ahí rápidos ya y nos perdemos de un montón de cosas que suceden. El aprendizaje justamente que sucede a través de un proceso. No hay aprendizaje que no suceda en un proceso. Entonces, me parece muy bueno poder hacerle entender a la persona y vivir, que la persona pueda vivir esta experiencia de la terapia como un proceso, donde por ahí tiene altos, por ahí tiene bajos, donde van a haber periodos de reagudización y periodos en los que va a ir mejorando. Entonces, creo que eso es sumamente importante mirarlo así. Tratar de buscar un cambio cultural, tanto en los profesionales como en el sistema educativo y en políticas sanitarias, que ojalá alguna vez ocurra, esto que contamos de las 10 sesiones por ahí, a las que nos sometemos siempre, y bueno, por ahí tal vez abrir un poco esa mirada y darnos cuenta de todo esto, de la importancia de que haya un proceso en la terapia y poder mirar individualmente y no tal vez un número de sesiones en forma más generalizada. Creo que eso ayudaría muchísimo eh, a nivel cultural. Tratamientos activos, que la persona se involucre, es fundamental. Realmente si la persona no está involucrada hay muy pocos cambios duraderos. Para eso entonces el tratamiento tiene que estar centrado en la persona. Para eso tenemos que saber escuchar. Entonces, poder saber qué necesita esa persona, qué es lo que está esperando de la terapia y qué le es significativo, qué es lo que quiere realmente. Y poder contactar también con su parte emocional. Entonces, desde ahí plantear la terapia, corrernos a nosotros o a nuestras técnicas y, bueno, realmente poder trabajar con objetivos por ahí más profundos. Y una exposición gradual es necesario, esto creo que se relaciona por ahí también con la parte de que sea un proceso, y esto va a ayudar a que la persona gane confianza en sí misma y la podamos llevar de a poco en su recuperación y en su autonomía, que esta persona pueda ir notando los cambios de a poco. Brindar herramientas de salud. Bueno, también tiene que ver con tratamientos activos. No quedarnos nosotros con la posibilidad de ser los magos o los que resuelven, sino justamente en esta responsabilidad que le damos al paciente, poder mostrarle de que es muy importante muchísimas otras claves o herramientas, como son el sueño, el buen descanso, la buena alimentación, la hidratación, la gestión del estrés. Entonces, poder permitirle, y en esto vuelve la educación, poder permitirle a la persona conocer la importancia de eso para su salud y su recuperación. Y con respecto a la intervención criteriosa, la idea es, bueno, saber cuándo realmente tratar y cuándo no. Cuándo esa persona realmente necesita nuestro acompañamiento y cuándo no es necesario. Esto ayuda también a esta parte de soltar a la persona y no generar esa dependencia terapéutica. Que es un poco difícil esto de saber dejar, ¿no? A veces pensamos que el paciente o la persona nos pertenece y que nosotros decidimos cuántas sesiones son para ellos de una forma estandarizada, haciendo lo mismo, ¿no? Que las 10 sesiones de electroterapia van a cambiar su condición de salud o van a recuperar su funcionabilidad, que hace que una sea diferente a la otra, ¿no? O que hace que 10 sesiones está estipulado para cada persona como si fuera una regla general, o también el 10 repeticiones para los movimientos. Entonces también a veces las personas necesitan solo acompañamiento, ¿no? A veces necesitan esta educación más para la salud, que inclusive solamente para el dolor, sino para el cambio en el comportamiento, en el estilo de vida.
que a veces es más que suficiente y no creamos esa dependencia. Mauricio dice algo interesantísimo aquí, que concuerdo con él y que también espero que sea esto lo que acaba de decir, ¿no? Que dice, creo que el futuro cercano las personas van a ser más conscientes o tener más conocimiento a la hora de elegir al profesional y no ser pasivos y simplemente dejarse atender por el que le toque. Es verdad, también la información tiene que llegar a los usuarios, ¿no? Porque si no llega a los usuarios y no cambian estas creencias, estas conductas de echarse a la camilla y esperar que el profesional haga su trabajo, entre comillas, pero le entrega su salud a esa persona, tampoco vamos a lograr que sean más activos. Y es verdad que durante muchos años hemos ofrecido tratamientos pasivos. Entonces ahora cuesta un poco cambiar esas conductas de los usuarios a adherirse a tratamientos más activos. Y es un proceso. Así como tenemos el proceso de los profesionales que estamos yendo hacia un modelo más activo, también el profesional, los usuarios están en esa incertidumbre de que si creen algo más activo o siguen con la terapia pasiva, ¿no? Sabiendo también cuánto nocebo existe cuando se explica las condiciones de salud por todos los profesionales. No metamos a uno en particular, sino todos los profesionales estamos inmersos en generar personas en cuerpos sanos, en dar etiquetas diagnósticas sin necesidad de darlas y que no se correlacionan con la sintomatología, ¿no? Bueno, acá Noelia dice que, bueno, el movimiento es también por factores psicosociales y definitivamente el factor social juega un rol determinante. Las personas aisladas no tienen posibilidades de movimiento, las personas que son privadas de espacios donde puedan desarrollar actividades de juego, de lúdicos, también son privadas. Entonces, entender a la persona en su conjunto, ¿no? Excelente, Paula. Y bueno, cuando estaba por ahí escribiendo estos interruptores y facilitadores, se me vino a la cabeza una paciente que estoy atendiendo ahora hace poquito. Y bueno, ella me escribió como su experiencia y la quise compartir. Entonces me gustaría leérselas. Y dice, ella dice, me diagnosticaron artrosis de rodilla hace 10 años, más o menos. Desde entonces, siempre cuidando algunos movimientos de mis rodillas. Los médicos que consulté, reumatólogos y traumatólogos, me dijeron que ciertas posturas y movimientos no debía hacerlos. Cuclillas, arrodillarme, andar en bicicleta, sí en una fija. En general, cualquier movimiento que implica peso del cuerpo en las rodillas. Esto me generaba un permanente cuidado y temor por las consecuencias. A su vez, en las clases de yoga siempre estaba pendiente de la postura a realizar para ver si era o no conveniente para mis rodillas. Desde que comencé con los ejercicios con Paula, ella me explicó por qué sí podía hacer todos los movimientos y posturas. Los realizamos y eso me ha generado mucha seguridad y disfrute en la ejercitación durante el encuentro con ella, en mis clases de yoga y en la vida diaria. Ya no me debo temer, ya que no debo tener precaución en la conveniencia o no del movimiento a realizar. Siento mucha más seguridad y confort. A su vez, la práctica de estos ejercicios me ha permitido descansar mucho mejor de noche. Ana María. Me pareció un ejemplo lindo para compartir y justamente por ahí envuelve lo que hemos estado hablando del lenguaje terapéutico, de las terapias pasivas y de brindarle por ahí un entorno seguro para que ella pueda moverse y empezar a explorar desde ahí con mayor seguridad. Claro, estos conceptos iniciales causan hipervigilancia, ¿no? Hipervigilancia y la persona está más cuidado, tiene más cuidado en realizar actividades
Entonces, el cerebro predictivo lo que hace es interpretar estas señales de alarma y va a reaccionar a través de conductas, ¿no? Una de las conductas puede ser el dolor, la evitación al movimiento, cambios en el estado de ánimo. Entonces, se genera una cascada en la cual se encuentra un bucle sin salida. Pero justamente la educación y la libertad de movimiento, ¿no? A veces nosotros somos los que restringimos a las personas el movimiento. Sabemos que el cerebro está hecho para moverse, pero somos nosotros quienes restringimos el movimiento con estos lenguajes bastante duros que no se relacionan con la sintomatología, ¿no? Que no hay causalidad. Lo importante de las personas es justamente este acompañamiento y darle la libertad, de acuerdo a su tolerancia, de acuerdo a sus capacidades, esta exposición gradual que permite recobrar la confianza, permite tener la seguridad de realizar movimientos sin temor a una posible lesión, ¿no? Porque siempre estamos intentando prevenir la lesión, cuando no sé si es posible prevenir una lesión, porque puede pasar un accidente y nadie pudo prevenir eso. O sea, no sé si es esa la palabra correcta o quizás sea disminuir el riesgo, ¿no? Pero igual el lenguaje que utilizamos siempre va a generar un comportamiento en las personas. Y lo que tú decías, que un lenguaje centrado en las necesidades, en el acompañamiento, que no sea nocebo, ayudará a que esta persona tenga esta autonomía y esta independencia, ¿no? Genial. Genial, genial. Bien, bien. Entonces, bueno, para terminar, querer compartir un par de frases que creo que ayudan y colaboran a esto que hemos estado hablando. Esto de una interacción agradable y que reduzca miedos, como, bueno, esto va a incluir también el lenguaje, el entorno en el cual vamos a hacer que esa persona pueda moverse o pueda experienciar, diríamos, tener la experiencia de movimiento terapéutica, va a ayudar muchísimo también, más nuestro acompañamiento. A ver, ahí. Esto de que no existe el ejercicio ideal, ya lo sabemos, sino que es muy importante poder escuchar a la persona y saber cuáles son sus preferencias y las capacidades, y poder tal vez partir desde ahí, desde esas capacidades de la persona, y poder generar variabilidad a partir de lo que nos encontremos, ¿sí? Y de no cerrarnos en un protocolo o en ciertos ejercicios que hemos aprendido que eran los que deberíamos hacer, y poder ajustarnos a ese proceso que lleva la persona. Esto de justamente centrarnos y ajustarnos a la persona y no a algún tratamiento protocolo. Validar la experiencia de la persona, sumamente importante para que esa persona se sienta confiada y que desde ahí podamos arrancar y que realmente sea significativa la experiencia. Esto de que no es necesariamente que todo tenga que estar bien y justo o readaptado para poder empezar o retomar actividades que hemos dejado, sino tal vez, como no es un proceso lineal, se pueda ir como mezclando, ¿sí? Y podamos ir avanzando de a poco, y por ahí no es el mejor escenario, pero en ese avance, y cuando la persona pueda conectarse con lo que realmente le gusta, la apasiona y le es significativo, va a empezar a notarse los avances, ¿cierto? Y por último, destacar lo que hemos estado hablando, de que no somos sanadores, sino que justamente somos facilitadores y venimos a acompañar ese proceso terapéutico de la persona que viene hacia nosotros. Eso, Miguel, creo que era por ahí lo más importante para mí hoy a compartir y poder charlar.
Genial, te agradezco, muy claro. Y es verdad, tomar estas condiciones, estos aspectos que a veces se nos pasa de largo, ¿no? Que no nos centramos en esto, sino buscamos cuál es la causa del dolor, y nos centramos más en la enfermedad y no tanto en la salud que tiene esa persona y cuáles son sus posibilidades de hacer las cosas. Simplemente buscamos restricciones, patologizamos, damos etiquetas, cuando a veces ni siquiera se correlaciona. El hecho de que no correlacione o que no haya causa-efecto entre imagen y dolor en la mayoría de veces, no significa que no validamos la experiencia de las personas. Las personas vienen porque tienen dolor y ese dolor es real, no es un invento, no es psicológico, no es mental, es un dolor que se produce en el cerebro. Que el cerebro a través de esta evaluación que hace de riesgo, de beneficio, da una respuesta. Pero validamos esa experiencia. La experiencia validada del usuario va a permitir también que ellos tengan la confianza con nosotros para que puedan gestionarse, buscar la autoeficacia o la autogestión. Entonces, yo creo que centrarse más en las posibilidades que en las deficiencias también ayudaría a que las personas puedan tener esta libertad de recuperación, ¿no? Y ser ellos quienes decidan también el tipo de tratamiento que puedan elegir, siempre y cuando el tratamiento sea pues, un tratamiento que la evidencia respalde para ser utilizada, ¿no? Porque si las creencias del usuario, en base a su experiencia, eh, fue, uh, no encuentro okay. Si la experiencia del usuario en tratamientos y tratamientos de bajo valor fueron realizados, tampoco sería ético que el profesional la siga promoviendo o en su defecto iniciar con un tipo de tratamiento, pero con la intención de cambiar, ¿no? De mejorar. Excelente. No sé, ¿tienes algo más que decir? ¿Alguien quiere decir? Acá en el chat creo que escribieron algo. A ver, Mauricio dice, también considero importante que la persona debe entender que hay cosas que van a tener que hacer aunque no les guste. Facilitar los procesos es clave, pero hasta qué punto puede. Conceder responsabilidad también debe ser parte de la sesión. ¿Tienes una opinión respecto a eso, Paula? Sí, creo bueno, que es parte de la educación también plantear esto que dice Mauricio. Si bien hay cosas que el paciente por ahí no quiere hacer, creo que tenemos que llegar a algún acuerdo entre los dos y va a depender mucho si ese paciente va a querer hacerlo o no, porque creo que ahí hay una parte de la adherencia terapéutica que vamos a perder. Y creo que es muy importante nuestra manera de poder llegar a ese paciente, la manera en que vamos a poder transmitirle la importancia de poder acceder a lo que le estamos pidiendo o no hacerlo. Y creo que también ahí tenemos un límite nosotros como profesionales. Claro, un tratamiento consensuado, ¿no? Un tratamiento en la cual el usuario tenga la opinión de qué es lo que desee, pero al mismo tiempo nosotros no ser paternalistas con las personas, ¿no? Claro. Sino al contrario, eh, eh, sacar lo mejor de ellos, aún así en algún momento sienta que eso no es lo más adecuado para el usuario, ¿no? Genial. ¿Alguien tiene una pregunta, un comentario? ¿Alguien quiere abrir el micrófono? Creo que estuvo bastante claro lo que nos dijo Paula. Eh, Bastante útil en la clínica, si uno se toma el tiempo de analizar lo que acaba de hablar. Realmente el éxito del tratamiento pasaría por estas condiciones más que por el tratamiento en sí. Y creo que eso es lo que se está abogando ahora mismo en cuanto a la rehabilitación física, ¿no? Al hecho de abordar a las personas con dolor crónico. En sí, a las personas con condiciones de salud crónicas en general, porque ellos también tienen que cambiar las cogniciones, los pensamientos, las creencias, y el dolor no escapa de otra condición de salud crónica. ¿Alguien tiene una pregunta? Ahí está Mauricio. Mauricio está muy activo.
¿Dónde está Mauricio? Acá dice, Tendría que también entender que entender no. que a todos los pacientes y que en algunos casos nuestras respuestas no coinciden con las respuestas que busca el paciente. Exacto. Ahí está ese límite por ahí nuestro. Ujú. Ahí Wendy nos dice, Sí. ¿cuánto tiempo se puede tomar un terapeuta para lograr la autonomía? Bueno, Yo creo que eso es consensuado también con el paciente. va a depender mucho, ¿no? O sea, a veces, no sé si te ha pasado, pero a mí está siempre la cuenta, porque una vez estaba haciendo supuestamente educación, pero no estaba haciendo educación, sino estaba dando información, como al inicio lo mostraron, y era porque aún estaba en el camino del aprendizaje, ¿no? Igual seguimos en el camino del aprendizaje. Y esta usuaria me dijo, ya pasó 20 minutos y no falta, ya acaban en 10 las sesiones y no me ha puesto la compresa, ni la corriente, ni el ultrasonido. No le va a quedar mucho tiempo. Entonces, buscar autonomía va a depender de muchas variables que a veces no van a depender de nosotros, ¿no? Que a veces el usuario no puede estar todavía en la capacidad de recuperación, todavía quiere quedarse en ese estado y hay que aceptarlo porque no podemos acelerar los procesos. Cuando la persona tenga la capacidad o esté preparada para cambiar, lo va a hacer. Mientras hay que darle estrategias que puedan ayudarlo, pero no se puede obligar a las personas a cambiar, a mejorar. Eso también hay que respetar porque ahí está la individualidad, ¿no? Exacto. Sí, totalmente. Ujú. Allá, a ver, nos dice Noelia, ¿cómo abordar para conectarnos y cambiar algunas creencias de terapia? Para conectarnos con el paciente, Sí, ¿cómo abordar supongo para que pues, conectar y cambiar algunas creencias de terapia? Eh, Creo que es muy importante también siempre pasarlo por la experiencia propia, a todo lo que estamos aprendiendo, cualquier aprendizaje, pasarlo por uno mismo. Y esto que yo hablaba de la presencia terapéutica, esta importancia de practicar en uno mismo, estar conectados en el momento presente con la otra persona, nos va a habilitar a una escucha más activa, y cuando podamos tener una escucha más activa, vamos a poder entender muchas cosas que el paciente nos está diciendo y que a veces pasamos de largo. Y a partir de toda esa información que el paciente nos puede decir, vamos a poder plantear un tratamiento por ahí más acorde a esa persona. Como centrarse en lo que esa persona está viviendo, en su entorno, en su experiencia y en lo que hemos estado hablando. exacto, ¿no? Creo La que ese es un experiencia. buen punto. La experiencia, ¿no? Es hacerlo vívido, la rehabilitación, que sea significativo para el usuario, ¿no? Porque si no tiene sentido para ellos, no se van a adherir. Me dice, me duele la columna cuando estoy parado y échate boca abajo a la camilla. No tiene ningún sentido porque en esa posición no le molesta al usuario, no le molesta. Le duele cuando está parado. Entonces, ¿cuál es el sentido de echarlo? No tiene ninguna... no tiene sentido para esa persona porque no le va a solucionar lo que fue el motivo de consulta. Entonces, en esa escucha activa, bueno, es necesaria tomarse el tiempo, ¿no? Detenerse un poco para ver qué información nos da esa persona y a través de esa información hacer un análisis nosotros y acercarnos un poco a una estrategia de tratamiento. Exacto. Ahí Adrián Granela nos cuenta también experiencia, empatía, hacerlo partícipe de su propio tratamiento y mejoramiento. Exacto, esto de Así que es. sea significativo. Muy, gracias Adrián por tu aporte. Tremendo contacto. Muy bien, bueno, ha sido una charla magnífica, bastante, yo diría, bastante blanda en nuestras habilidades, que a veces no las tenemos muy a flor de piel, que las tenemos escondidas o no nos queremos. Todo esto lamentablemente no nos enseñan en las universidades.
no nos enseñan a comunicar, no nos enseñan a escuchar, nos enseñan a patologizar, a tratar patologías, a buscar cuerpos perfectos, a limitar movimiento, a, no sé si la palabra puede ser un poco fuerte, a incapacitar, ¿no? O a discapacitar. Y cuando hay que centrarnos más en la salud del individuo y en las posibilidades que puede hacer. Excelente charla, Paula. Muchísimas gracias. Un, No, gracias. un placer Placer. escucharte. Y gracias a todos también por su participación y por estar con nosotros esta noche. Bueno, acá todavía es un poco temprano, pero Paula ya va rondando las 11 de la noche. Y bueno, el próximo domingo vamos a tener una charla sobre atención primaria, creo, algo así. Ya les pasaré el enlace para los que quieran unirse. Muchas gracias a todos. Gracias, Paula. Un placer. Excelente charla. Gracias, Miguel, por darme esta posibilidad, por hablar con vos y por todos los que están acá escuchándonos. Gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego. Gracias.